Bueno, buenas tardes, bienvenida, bienvenido a una nueva sesión de El Tercer Piso. Como veo que aquí hay muchos seguidores de Marco y no tanto del Tercer Piso, pues os contaré someramente qué consiste esto. El Tercer Piso no solo es la tercera planta de librería Proteo, que como sabe la gente que vive en Málaga, es la librería más antigua, más famosa, más premiada de la ciudad, con más de 50 años de existencia. También es la que, y yo creo que ahí seguramente Marcos nos alumbrará en algún momento con una de las palabras que él ha recogido sabiamente, como quien recoge jazmines por la mañana para montar una biznaga, que es una cosa muy japonesa, es una cosa que tenemos aquí en Málaga, muy japonesa. Pues Proteo, como algunos sabrán, aquí de la ciudad, en el año 20, poco después de salir del confinamiento, justo salíamos del confinamiento, se incendió y casi se pierde la librería. Hubo muchísimas pérdidas, pero sin embargo, y yo creo que es una cosa también muy japonesa, pues renació de su ceniza, se reconstruyó y volvió a abrir como parte de su nombre dice, porque esta es librería Prometeo. Por un lado, Prometeo, y vamos a la cultura grecolatina, aunque después nos vayamos a Oriente. Como saben ustedes, Prometeo era el titán que robó a los dioses el fuego para dárselo a los hombres. Los hombres a veces les sucede, cuando le dan cosas tan poderosas, no saben qué hacer con ellas. Y bueno, pues se le fueron la mano. En este caso a Endesa, que no supo bien qué hacer con el fuego. Y Proteo, en cambio, era el hijo de Poseidón, el dios de la metamorfosis. La mejor metamorfosis era surgir de la ceniza y convertirse en lo que la librería siempre había sido. Mi nombre es Héctor Márquez, yo soy periodista, activista y gestor cultural y pues Proteo me encargó que me inventase algo cuando se reabrió la librería para recuperar un poco la dinámica de lo que había sido en sus orígenes. La librería como un centro de encuentro, como un espacio donde se pueden encontrar autores, libros y se prescribe el libro en un ambiente comunitario. He leído en este libro que vamos a presentar hoy aquí, de Marcos Cartagena, que hay una palabra que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es, pero él me la va a decir, que habla de esa idea de lo comunitario, que como un sentimiento también muy japonés para vincularse y lograr, digamos, más metas. Todo en el libro que hoy estamos presentando, que se llama Las 87 palabras más bellas y sabias de Japón, que es un libro que ha publicado Plataforma Editorial del mismo modo que publicó su libro anterior, El Sistema Hanasaki, que ya va por la 20ª edición. 20 ediciones hoy en un libro no es ninguna tontería. En un libro que habla de Japón, es decir, de un lugar y que no se dedica solamente a otakus, mangakas y todas esas cosas que le gustan muchísimo a los jóvenes. En este caso tú te has conectado muchísimo más con toda la cultura tradicional y milenaria japonesa que sigue a lo largo de los milenios sirviendo hoy como como una llamada de atención a que otras formas de estar en el mundo son posibles. Marco va a contar él solo, porque además como buen speaker está bien acostumbrado a ello, va a contar un poco cómo ha surgido este libro, entonces yo no le voy a adelantar mucho de ello. Después, no me acuerdo en qué quedamos, porque al final no nos ha dado tiempo a tomarnos el café juntos y lo hemos hecho por separado. Primero charlábamos y después hablaba, o primero hablaba y después charlábamos, no me acuerdo cómo era. Yo creo que primero yo hablaba y luego... Y luego ya charlábamos perfectamente, mucho mejor. Y bueno, y después, como habréis visto, él trae aquí todo su arsenal para dedicaros el libro con su bella caligrafía japonesa. Hay una cosa maravillosa en este libro, que ya no voy a decir mucho más. Este libro tiene 87 palabras. 87 podían haber sido miles, pero he elegido 87 y ahora nos contará, yo lo sé, porque son 87 y no son 92 ni son 45. Tiene todo su sentido.
una de las cosas más hermosas que aquí descubrimos es la función que tenía el lenguaje. Hoy en día, donde todo se mueve a través de imágenes, la cultura japonesa tiene esa cosa maravillosa de que la representación de la palabra, del concepto, del símbolo, los kenji, tienen un aspecto visual, pero también te llevan a pensar en conceptos que tienen que ver con el tiempo. A mí me parece que hoy, en una época donde todo es tan acelerado, el hecho de que algo nos lleve a respirar un poco, a tomar conciencia de dónde estamos y a poder interpretar lo que tenemos alrededor de otra manera, ya es un avance y ya es algo que podemos agradecer. En cada una de las palabras que él ha elegido, no solo nos explica cuál sería el significado aproximado que tendrían esas palabras en nuestro idioma. Palabras que son conceptos que no existen como tales en nuestro idioma, muchas de ellas, y que por eso son hermosas, sino que encima ha elegido palabras, como dice, las más bellas y sabias. Dentro de la cultura japonesa sabemos que lo bello y lo sabio son dos cosas que se juntan. Aquí en nuestra cultura occidental a veces están extremadamente en los extremos. Hay cosas que son hermosas aquí en nuestra cultura, que son hermosas estéticamente, pero que después éticamente dejan mucho que desear. Aquí en Japón, al menos en las culturas tradicionales, en la cultura tradicional japonesa, se intentaba que esa unión floreciera. Marcos Cartagena es un personaje, hasta donde yo le conozco, y después lo conoceremos un poquito mejor, es un personaje curioso que va a Japón a hacer negocios como buen emprendedor, es economista, y a enseñarles a introducir el pádel. Y después no sé cómo fue la jugada, que te la devolvieron fuerte, que lo que te introdujeron fue Japón a ti. El pádel ya nos contará si tuvo éxito o no tuvo éxito, pero el caso es que te viniste niponizado, si existe esta palabra, te viniste con un país dentro y te has dedicado en los últimos tiempos por determinadas iniciativas empresariales, como es la creación de una exitosísima agencia de viajes específica, descubriendojapón.com, donde tienes que reservar con muchísimo tiempo de antelación si quieres ir a esos viajes especiales guiados, no por los lugares donde van los turistas, y también todos tus libros, todas tus charlas y todo lo que tiene que ver con Japón. Es decir, cuando un país te roba el alma, te enseña su cultura y tú te conviertes en un transmisor, ya nos contarás por qué. Yo creo que no debo extenderme más porque aquí la mayoría de la gente ha venido a verte a ti, no a escucharme a mí. Están diciendo este del sombrero. Ya me está cansando un poco, no se preocupen, que le vamos a dejar con Marco en toda su esencia. Así que yo, sin más dilación, te dejo y que nos explique un poco algunas de estas 87 palabras más sabias y bellas de Japón. Y gracias y bienvenido al tercer piso de Proteo. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Voy a ponerme de pie. Me escucháis todos bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Domo arigatou gozaimasu, koko ni kite kurete. Hontou ni kansha shite. Demo anata no jikan o wataste kurete sore wa ichiban kansha shimasu. ¿Qué tal? ¿Todo claro hasta aquí? ¿No les dijiste que la presentación era en japonés? No quise asustarlo, porque aquí venimos a vender libros también, otras cosas se vayan ahí. Sí. Bueno, os he dicho en japonés que muchísimas gracias por estar aquí hoy, pero sobre todo por entregarme lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Y hoy vamos a hablar un poquito de este nuevo libro que he escrito, pero antes voy a hacer una pequeña presentación, aunque ya Héctor me ha introducido. Pero bueno, yo soy Marcos Cartagena, soy emprendedor, escritor, speaker, divulgador de las enseñanzas más valiosas que tiene la cultura japonesa para ofrecer al mundo. Soy uno de los fundadores de descubriendojapón.com, que es una agencia de viajes especialista en organizar viajes que llamamos con alma, viajes para conocer la verdadera esencia del país
Y si no me equivoco, bueno, lo sé, que tengo varios viajeros aquí y algunos pendientes de viajar. Me hace mucha alegría poder difundir Japón y lo que más me gusta de su cultura entre tanta gente. También soy el escritor del libro del sistema Hanasaki, que esta fue la primera obra que escribí, que es esta de aquí, en el que también he tratado de reunir lo que son los aprendizajes más valiosos que yo desde toda mi experiencia y todos mis años de conexión con el país he extraído de Japón. Y un libro que ha funcionado muy bien porque ya va por la edición número 20 y aún sigue funcionando, así que estoy muy contento con esta obra. También, para los que os guste escucharme hoy, podréis seguir haciéndolo en mi canal de podcast. Yo soy el autor del Hanasaki Podcast, en el que, aparte de hacer entrevistas a personas con Ikigai, gente interesante que puede contarnos su experiencia de vida, también sigo compartiendo en formato audio todos esos aprendizajes que he hecho de la cultura japonesa. Y por último, el libro para el cual estáis aquí hoy, el libro de las 87 palabras más bellas y sabias de Japón. Este es un libro que he escrito tratando de recopilar lo que desde mi punto de vista son todos esos términos japoneses que tienen un significado especial, únicos del idioma japonés, que no se pueden traducir al español, pero que tienen un significado profundo del cual se puede extraer una lección de vida. Y son muchos, son 87. Y hay gente que me pregunta, ¿y por qué 87? ¿Por qué no le pusiste 100 o 90 o 80? ¿No? Parece que poner un número redondo tiene más sentido. Y es que si algo aprendí de Japón es que los japoneses siempre hacen las cosas con un motivo. Siempre hay un porqué detrás de lo que hacen. No hacen las cosas porque sí. Son personas que suelen utilizar la simbología, a veces muy sutil, que no entiendes exactamente por qué lo hacen, pero siempre hay una razón. Yo quería que el número también tuviera esa razón. Así elegí el 87 por dos motivos. El primero es por este. Este es el símbolo con el cual se escribe el 8, Hachi. Y el 8 se escribe con un símbolo que hace así y parece un abanico que se abre por debajo. Y representa la expansión, la prosperidad. Es un número que desde tiempos ancestrales en Japón se ha considerado como un número de la buena suerte. Y luego tenemos el 7. El 7 también tiene connotaciones positivas por las leyendas sintoístas, que esta es la religión primigenia del pueblo japonés, que funciona junto con el budismo allí en Japón, que habla de los Shichifukujin, que son los 7 dioses de la buena suerte, que traen fortuna a aquellos que se la merecen. Y son 7 dioses caricaturizados un poquito cómicos, van en el Takarabune, que es un barco, llevan los tesoros que utilizan para entregar esa fortuna a la gente, son tesoros mágicos. Entonces, cuando quise elegir el número, quise que ese número tuviera sentido para la gente, quisiera que las piezas del puzzle encajaran. Y escogí el 8 y el 7, porque de alguna forma quería que esa cifra especial, ¿no?, que aglutina el poder de esos dos dígitos especiales, entregara eso a los lectores, ¿no?, esa carga de energía positiva. Por eso tiene el 87. Y hoy no puedo hablaros de las 87, porque son muchas palabras y estaríamos aquí como 5 horas de conferencia y creo que todos tendréis cosas que hacer luego. Así que he hecho una pequeña selección, en este caso de 6 palabras, que quiero compartir con vosotros. Son 6 palabras que a mí personalmente siempre me acompañan. Porque este libro tiene algo muy bonito y es que cada persona que lo lee va a conectar con él por algún motivo diferente. Por la persona que sois, por las experiencias que habéis vivido, por todo lo que habéis experimentado a lo largo de vuestra vida, seguramente os dirán más unas que otras. Y habrá algunas que sean como muy especiales para vosotros, con las cuales os conectéis de manera más profunda. Y eso hará que veáis el libro de una manera diferente a como lo vea otra. Estas que yo os voy a decir ahora son 6 que siempre me acompañan. Y al final estas palabras, lo bueno es que se convierten como en mantras, que os recuerdan un mensaje que necesitáis escuchar. Es un mensaje que a veces olvidamos porque nos metemos en la vorágine del día a día y nos olvidamos de esas cosas lógicas, sencillas y que ya sabemos, pero que necesitamos ponernos, o sea, digamos, recordárnoslo para poder aplicarlo en el día a día. ¿Vale? ¿Queréis escuchar estas 6 palabras que os traigo? Luego en el libro hay muchas más, ¿eh? Vamos con la primera. La primera es Ganbaru, ¿vale? Que como buena palabra y única japonesa no tiene traducción al idioma español, ¿vale? Y hay que hacer una interpretación. Se puede interpretar de diferentes formas.
pero yo la suelo interpretar como dar todo lo que llevas dentro, o dar tu máximo esfuerzo, o hacer el 100%, ¿vale? Y esto es algo que me sorprendió mucho en Japón porque los japoneses la utilizan muy habitualmente. Es una palabra que se escucha con frecuencia. Ganbatte kudasai, hai, ganbarimasu, hai, ganbarimashou. O sea, vamos a esforzarnos, esfuérzate al máximo, o da lo mejor que llevas dentro. Mirad, cuando vamos a un examen o a una entrevista de trabajo o algo importante y la gente que nos quiere a nuestro alrededor, ¿qué nos va a decir? Suerte. Nos va a decir suerte, que tengas suerte, que te toque la pregunta que te sabes, que te salga un entrevistador con el cual te conectes y que te lleves bien. Pero los japoneses no se desean suerte. Los japoneses se desean ganbatte kudasai, o sea, da el 100%. Porque si das el 100%, no está garantizado, pero muy probablemente las cosas salgan bien. O sea, si das tu mejor esfuerzo, es mucho más probable que lo que quieres conseguir se produzca. Entonces, en vez de poner la pelota en el campo de la fortuna, que puede llegar o no, la suerte te puede favorecer o no. Pero si das el 100%, ya no dependes tanto de la suerte, ya dependes más de ti mismo. Es que pones la pelota en el área de control, donde tú puedes ejercer, donde tú puedes marcar la diferencia. Y de verdad, las personas que tienen esto integrado, que todo lo que hacen, lo hacen dando todo lo que llevan dentro. Sea lo que sea, a veces es más, a veces es menos, porque nosotros tenemos unos y otros talentos. Y hay gente que tiene capacidades mayores que otros. Sin embargo, cuando lo das, todo eso se nota. Y eso marca una diferencia. Y eso deja una huella. Ya sea en el trabajo, ya sea con las personas, con la gente con las que interactuamos. Entonces yo, si algo aprendí de Japón, es que siempre que haga algo, debo de dar todo lo que llevo dentro. Y eso es lo que le digo a mis viajeros cuando llegan a Japón. Yo sigo haciendo de guía y aquí tengo una viajera que ha venido conmigo y los recojo en el aeropuerto. Yo les digo, a partir de aquí yo voy a dar todo lo que llevo. Será más o será menos, será lo que esperáis o no, pero no voy a dejarme nada, no voy a ir a medio gas. Si puedo dar el 100%, lo haré. Y hasta ahora me ha ido muy bien. La siguiente palabra, bueno, esta es como la enseñanza, ¿no? Cuesta el mismo tiempo hacer algo a medio gas que al 100%. La siguiente palabra es shōshinsa. Y shōshinsa, en realidad si tú le preguntas a un japonés, te va a decir que es aprendiz. Significa una persona que comienza, un aprendiz, ¿no? Y si analizamos los símbolos kanji que hay en la palabra, shō, comienzo, shin, corazón, espíritu, alma, sha, persona. Es una persona que arranca desde el principio, el corazón, ¿no? Y esto es lo que se considera como principiante. Pero también el pueblo japonés a mí me ha enseñado una facultad que creo que es muy valiosa en la vida y es la humildad. Porque los japoneses son, en general, no todos, pero en general son muy humildes. Y a mí me sorprendía, por ejemplo, cómo los japoneses, las artes marciales, los grandes maestros, siempre veían que el camino que había por delante era más largo que el camino que hay por detrás. Y cuanto más sabes, más te das cuenta que más te queda por saber. Y esto ya lo decía Sócrates hace 2000 años. Sócrates decía, cuanto más sé que no sé nada. Porque más avanzas y más ves que lo que hay en la lejanía es todavía más lejano. Entonces, cuanto más conocimiento aglutinas, más consciente eres de que en realidad no sabes nada. O sabes muy poco, o sabes mucho menos de lo que pensabas. Y esto yo, que soy practicante de karate, que además tengo la fortuna de haber practicado karate allí en Japón y haber sacado el cinturón negro allí con los maestros de Japón, lo percibía cuando la gente venía el gran maestro para los exámenes o los momentos importantes y todos iban ahí a decirle, ¿sabes?, a rendirle honores y el maestro los recibía con mucha humildad y cuando le daban halagos le decían, nataba eraides, él decía, mada, ¿no? Es como todavía me queda mucho, todavía soy aprendiz, shōshinsa, todavía hay mucho camino por delante. Y esto te permite siempre estar en constante aprendizaje, porque cuando ya crees que lo sabes todo, es cuando inicia el declive.
cuando dejas de aprender, porque ya crees que lo sabes todo. Y sin embargo, si te mantienes en esta mentalidad de yo soy siempre aprendiz, siempre eres capaz de aprender de cualquiera, sea quien sea. Y hay gente que a lo mejor a simple vista la subestimas y de repente te transmite una gran enseñanza o te da un gran aprendizaje. Y solo puedes verlo cuando tienes esa mentalidad de aprender siempre, sea de quien sea como sea y sea cuando sea. Porque crees y estás convencido de que el camino que hay por delante siempre es más largo que el camino que hay por detrás. Vamos con la tercera. Nankurunaisa. Esta es una palabra que viene del dialecto originario de Okinawa, ¿vale? Del sur. Y Nankurunaisa es una palabra que tampoco tiene manera de traducirse, o sea, es realmente una palabra complicada en la que hay que interpretarla. Viene de una frase que significa Nankuru es como de alguna forma o de otra. Nai se convertirá o llegará a ser. Y sa es una manera de enfatizar. Sa es una manera de dar énfasis a la frase. Nankuru nai sa. Y es que de alguna forma o de otra, con el tiempo y perspectiva, cada cosa se va a colocar en su lugar. Cada cosa cobrará la importancia que realmente tiene. Esta es una palabra genial para tener un poquito más de paz interior en nuestra vida. A ver, ¿quién de aquí le gustaría tener un poquito más de paz interior en su vida? Un poquito más de calma, de paz, ¿no? En este mundo en el que vivimos con tanto ajetreo. ¿Soy el único o no? A todos, ¿no? Hoy en día la paz es uno de los bienes más preciados, ¿no? Porque es muy fácil perderla con todas las distracciones que hay, con todas los infortunios que muchas veces ocurren y la perdemos fácilmente. Pues Nankurunaisa es una manera de recuperarlo. Y viene a decir que un pozo de oscuridad con el tiempo y perspectiva se convertirá en un punto negro dentro de un lienzo blanco. ¿Y esto cómo es? Imaginaros que os pasa algo que no queréis, algo que no es de vuestro agrado, ¿vale? En ese momento es como si os pusieran una cartulina negra frente a los ojos, ¿vale? Y todo lo que veis es oscuridad. Pero conforme esa cartulina se va alejando con el tiempo, cada vez que pasa el tiempo se aleja esa cartulina. Se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. Y cuando se aleja mucho, ¿qué veis? Un punto negro en un espacio en blanco. O sea, no tiene importancia. Muchas de las cosas que hoy valoramos como graves o cosas que nos han hecho sufrir o que nos han hecho perder esa calma, en realidad dentro de un tiempo no serán nada. ¿Vale? Todos hemos vivido experiencias aquí que un día valoramos como graves o malas o nos hicieron sufrir, pero con el tiempo pasaron de largo o incluso luego las contamos con una anécdota graciosa de la cual hasta nos reímos. ¿Alguien tiene alguna experiencia así o no? Vale, mira, vamos a poner un ejemplo para que lo bajemos a tierra este concepto. Tú imagínate que tú vas a la tienda después de haber estado ahorrando durante 3 meses para comprarte el teléfono último de generación, el XZR Plus, el último modelo. Sales de la tienda y llevas la mano un poco sudada porque estás nervioso y ¡pam! Se te resbala, ¡pum! Se cae al suelo y cae justo con la pantalla. ¡Pla! ¡Ta! Se hace añicos. ¿Vale? Bueno, habría que ser Buda para que eso no te afectase, ¿eh? Es decir, no pasa nada, es un móvil. Total, solo he ahorrado 3 meses para comprarlo. Pero la cuestión aquí es, no es que te afecte o no, es cuánto tiempo vas a pasar afectado por eso. ¿Cuánto tiempo vas a pasar sufriendo por el móvil? ¿Vas a pasar 1 hora? ¿Vas a pasar un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Y luego, cuando pase el tiempo, cuando lo veas con perspectiva, dentro de 5 o 10 años, si te acuerdas del móvil, ¿te importará? Seguramente no. Seguramente ni te acuerdes. O a lo mejor sí, ¿te acuerdas aquella vez que salí? ¡Pah! ¡Qué tonto! ¿No? ¡Pah! Se me cayó el móvil y hasta te rías. Ya te dará igual. Pues si te va a dar igual dentro de 10 años, que te empiece a dar igual ya. Y si somos capaces de relativizar, que para mí es una de las habilidades más importantes que hay para mejorar la calma,
es ser capaz de restar importancia a las cosas que nosotros le damos importancia. Es quitarle hierro. Y esta es una palabra que ayuda a quitarle hierro. Decir, venga, a ver, no es tanto. Con el tiempo y perspectiva, esto cobrará la importancia que realmente tiene. Nankuru Naisa. Y así llegaremos a esto. ¿Vale? En el poblado de Okinawa, en el sur de Japón, está la zona de Ogimi, que está considerada como un paraíso de la longevidad. Y yo tuve la fortuna de estar allí entrevistando a gente de avanzada edad, algunos de ellos centenarios, para preguntarles qué hacían en su vida diaria, intentar ver, como otros muchos han hecho antes, qué les ayuda a vivir una vida más larga y aparentemente más plena y con energía, porque de nada te sirve vivir 100 años si te pasas los últimos 20 enganchado a una máquina que te ayude a respirar o atiborrado a pastillas que te mantienen con vida, ¿no? Lo que quieres es llegar hasta el final con energía y aprovechar los últimos años, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar en una cama postrado y vivir los últimos 20 años así? Y yo vi mucha gente así, mucha gente con vitalidad, mucha gente que se moría con las botas puestas, que hasta el último de sus días estaba ahí, incluso trabajando, pero no por obligación, porque querían, porque se sentían útiles, porque sentían que así hacían algo que valía la pena. Vamos con la siguiente, omotenashi. Este es un concepto muy bonito también de Japón, y esta palabra tampoco es fácil traducirla, ¿vale? Omotenashi viene de una palabra que significa, o sea, de una frase que es omote ura nashi, y es nada en la parte frontal, nada en la parte posterior. Lo que hay es lo que se ve. Y esta palabra habla de ese acto genuino de bondad que tú haces por otra persona sin esperar nada a cambio. Omotenashi. Hay gente que la traduce como la hospitalidad japonesa. Como las cosas que haces por la gente porque sabes que es lo que desea, pero sabes que no te lo pediría nunca y aún así se lo das porque percibes esa necesidad y quieres hacer esa cosa bonita por esa persona, ¿vale? La belleza es servir a los demás. A quien da con el corazón recibe mucho más de lo que entrega, ¿vale? Mira, voy a poneros otro ejemplo para que entendáis qué es omotenashi para los japoneses, ¿vale? Omotenashi lo definía una chica, yo vi uno de sus vídeos en YouTube, una chica famosa de estas influencers, que hablaba de la palabra en una experiencia suya y cuando lo definió dije, ¡guau! Qué buena definición. Así que a partir de entonces la cogí, pero siempre la menciono. Ella se llama Bilin Chika. Y Bilin Chika contaba su experiencia en un ryokan tipo japonés. Los que hayáis estado en Japón sabréis que allí hay una serie de hoteles tradicionales, que suelen estar muchos de ellos ubicados en mitad de la naturaleza, en sitios muy bonitos, que la gente va vestida de kimono, con el uniforme estilo tradicional, que los suelos son de madera, las puertas correderas de papel, con las estos de papel, son muy bonitos. Y en estos hoteles también es muy habitual que la comida sea tipo kaiseki, es una comida muy elaborada, con platitos muy chiquitines, todo hecho con mucho cuidado, ¿no? ¿Sabes? Hay un trozo de calabaza que lo han cortado como una hojita y le han puesto ahí que da pena comérselo. Dices, ay, es que me lo llevaría a casa. Todo con unos cacharritos de colores. Muy cuidado, ¿no? Para estimular los 5 sentidos. Y esta chica decía que estaba en la comida y cada vez que sacaban un plato, ella le hacía una foto, ¿vale? Le hacía una foto para acordarse de esa comida. Y entonces sacaban otro plato y ella le hacía la foto. Y sacaban otro plato y ella le hacía la foto. Así hasta el postre. Y en el postre se olvidó de hacer la foto. Y entonces empezó a comérselo y tal, y se acordó después y dijo, ¡ay! La foto. Pero lo dijo para sus adentros, ¿no? En plan, se me ha olvidado sacar la foto. Bueno, no pasa nada. Y siguió cenando y se lo comió. Y cuando termina de cenar, y antes de que se levante, aparece un miembro del staff con un postre exactamente igual que el que ella había tomado. Se lo muestra así y le dice, ¿puedes sacarle una foto a este? ¿Vale? Eso es omotenashi. O sea, omotenashi es como un tren que pasa por una estación y para durante unos segundos.
Y si no lo coges en ese momento, el tren sale y se va y ya no lo puedes coger, ¿vale? Esa necesidad dura segundos. De nada hubiera servido que la chica ya salga del restaurante, se vaya al coche, está en el coche y llega el camarero con el postre. ¡Ey! La foto a este. Y, hombre, ya no, da igual, no te preocupes, ¿no? Era ese momento, ¿vale? Ese momento en el cual ella no lo pudo. Él lo percibió esa necesidad y subió al tren. Y le entregó el postre, le entregó la foto. Ella no le iba a pedir al camarero: perdone, disculpe, perdona. Oye, ¿puedes sacarme un postre igual que el que me acabo de tomar para que le haga la foto? Es que se me había olvidado. No vas a hacer. Sería como de mala educación, ¿verdad? Pero él lo hizo sin que ella se lo pidiese. Y este es un concepto que lo puedes aplicar en el trabajo o en la vida personal. Realmente hay muchas situaciones en las cuales puedes sacarle partido a esto, ¿no? Puedes hacer sentir bien a la gente utilizando Motenashi. Y os voy a contar un ejemplo que yo personalmente he aplicado con uno de mis viajeros, en una experiencia en los viajes que tuve. Este fue de los primeros viajes que organizamos en Descubriendo Japón. Y en ese viaje yo tuve una pareja que se casaban, eran su luna de miel, y confiaron en mí para hacer la luna de miel conmigo en Japón y descubrir Japón conmigo. Bueno, pues teníamos un día planificado en la ciudad de Kioto y había salido un día estupendo, con sol. Entonces yo les propuse, como era un grupo pequeño, les propuse de hacer ese día en bicicleta, de alquilar una bici y recorrerlo en bici, ¿vale? Y a todos les pareció bien. Entonces fuimos a la tienda de alquiler y yo empecé a hablar con el chico que gestionaba las bicicletas y tal, y empecé a pedir las bicis. Y entonces escuché cómo esta chica comentaba con su pareja, con su marido, que a ella le encantaría tener una bicicleta de color turquesa, que era su color favorito. Ojalá tenga una bici turquesa y tal. Pero no me lo pidió, o sea, lo comentaba con su marido y le estaba ahí, a ver si cuando saquen. Pero yo lo escuché. ¿Sabes ese tren que llega y para en la estación? Entonces yo le dije, sin decirle nada a ella, le dije al chico de las bicis: oye, no tendrás una bicicleta de color turquesa, ¿verdad? Entonces se queda ahí pensando: creo que tengo una en el almacén. Y le digo: ¿me la podrías sacar? Y dice: es que está dentro del almacén. Y digo: ¿podrías sacármela, por favor? Que me harías un gran favor. Y el chico al final dijo: bueno, venga, va. Se puso a apartar bicicletas y le saca una bici turquesa. Y entonces aparece el japonés con la bici y la planta ahí con el grupito de bicicletas que ya había sacado. Y la miro a ella y le digo: esta es tu bicicleta. Y se quedó: no me lo puedo creer, una bici turquesa. Bueno, y ¿sabéis cómo iba ella de feliz por Kioto con la bici turquesa? Parecía el verano azul. ¿Habéis visto los vídeos de verano azul? Pues esa era ella. Y adivinar cuál fue de los recuerdos mejores que ella tuvo en Japón de ese viaje. ¿Cuál fue? El momento de la bici turquesa. ¿Y qué me costó a mí de dinero darle esa bici? Nada. No me costó nada. Solo me costó atención. Estar atento a ese momento. Percibir esa necesidad y cubrirla sin que ella me lo pida. Y era ese momento. Y si no lo haces en ese momento, eso pasa y se desvanece. Y pierdes la oportunidad de haber dado ese detalle. Eso es Omotenashi. Y esto es algo que los japoneses intentan aplicar para hacer sentir bien, sobre todo a sus huéspedes, ¿no? A la gente, cuando ellos hacen de anfitriones, ya sean por la empresa, o ya seas el inquilino, o ya seas un amigo que viene a casa, ellos hacen Omotenashi contigo. Y esto te hace sentir muy bien. Y de verdad creo que es algo que podemos aprender y aplicar luego nosotros en nuestra vida. Vale, vamos con la penúltima. Ichigo Ichie. Esta palabra es una de mis favoritas de las que os traigo hoy, Ichigo Ichie, porque es una palabra que me recuerda a algo que es muy fácil olvidar, ¿vale? Esta palabra dice: una oportunidad en la vida, en realidad se traduce como un encuentro una vez. Y viene a explicarnos que cada acontecimiento, cada
experiencia que tenemos es única e irrepetible y que jamás se repetirá de la misma forma. Y como única e irrepetible, deberíamos de vivirla. Cada instante es único y fugaz, y por ello debemos de vivirlo como algo que nunca se repetirá. Esta es una palabra que viene de la ceremonia del té del gran maestro Sen no Rikyu. Y Sen no Rikyu fue el introductor de la ceremonia del té en Japón. Fue el que creó los protocolos, el que le dio la forma a la auténtica ceremonia del té japonesa, que ahora es un espectáculo visual, ¿no? Como el artesano entra en la sala y prepara el té con esa delicadeza, el matcha, ¿eh? el té matcha japonés vestido con el kimono. Entonces, Sen no Rikyu, cuando creó ese protocolo, introdujo un apartado en el que hablaba del Ichigo Ichie, que decía, un momento, un encuentro, una vez. Y lo que le venía a decir a los maestros del té que iban a preparar la ceremonia era que tenían que tratar a sus huéspedes como si no los volvieran a ver nunca más en su vida. Como si esa fuera la única vez con la que se iban a encontrar. Y como única vez tenían que tratarlos de esa manera. Es un llamamiento a vivir el momento presente y a vivirlo con los 5 sentidos y además a agradecer los pequeños detalles que la vida nos regala. Esas situaciones que a veces consideramos como rutinarias, ¿no? A lo mejor una comida con unos amigos, o una comida con la familia, o una reunión, que sabemos que se va a volver a producir en el futuro, pero jamás será de la misma forma. Hay una historia japonesa que es muy bonita y que habla un poco de este concepto, ¿vale? Y hay algunas historias de estas que cuentan los japoneses que luego cuando terminan te quedas así como diciendo ¿y cuál? O sea, y el final, no, ya ha acabado. No, ¿cómo que ya ha acabado? Pero si no me has dicho el final. Bueno, vais a comprobarlo ahora mismo. Esta es la historia del tigre y la mora. El tigre y la mora dice que un hombre andaba por un bosque y apartó un poco de maleza y se encontró de frente contra un tigre. Y el tigre y el hombre se miraron durante unos segundos que parecieron eternos. Acto seguido el hombre empezó a correr y salió despavorido. Y el tigre corría detrás. Al final el hombre encuentra un árbol al que subir. Se sube y el tigre casi lo engancha con la garra. Pero se salva. Sin embargo, está en el árbol y no tiene a dónde ir. Está atrapado. El tiempo pasa y el tigre sigue abajo, merodeando. El hombre se desespera. Llega un punto en el que la noche cae y el hombre se queda dormido, abatido por el cansancio. A la mañana siguiente, el hombre se despierta como si todo hubiera sido un mal sueño. Mira abajo y ¿qué ve? Un tigre. El tigre está abajo, esperándole. El tigre sabe que el hombre tiene que bajar antes o después. Y en ese momento, el hombre ya desesperado sabe cuál es su final. Pero justo ahí ve algo que antes no había visto. Aparta una hoja y detrás hay una mora. Una mora enorme, como nunca él antes había visto. Además, un rayo de sol del alba la cruzaba y hacía brillar como si fuera una gema. El hombre la coge, la observa, se la mete en la boca y la mora estalla en el interior de la boca. Y todo el jugo corre por su garganta colmando la sed que había acumulado durante toda la noche. Y ahí, queridos amigos, termina la historia. Y ahí es cuando la gente en España, sobre todo, y en otros países occidentales, le decimos, bueno, ¿y el tigre? Entonces el japonés te dice, no, ya está, lo importante es la mora. Y dices, no, ya, vale, sí, la mora está bien, se la come, está rica, el jugo, corre con la garganta, pero ¿y el tigre? ¿Se lo come o no? A ver, que eso no importa. No, sí importa. O sea, el tigre baja, o sea, ¿cuál es el desenlace? Y al final ya cuando te ponen muy pesado los japoneses te cogen, te llevan a un lado y te explican. Dice, a ver, el tigre es la desgracia. El tigre es la muerte. El tigre es la adversidad. Antes o después te va a coger. Pero si te pasas la vida preocupado por el tigre, te habrás comido la mora igual y ni siquiera la habrás disfrutado. Eso, la mora son
las pequeñas cosas que están en mitad de la tormenta. Y que si estamos solo mirando la tormenta, nos las comeremos sin pensar y sin disfrutarlas. Son los pequeños regalos que la vida nos hace. Esa es un poco la esencia de Ichigo Ichie, de estar ahí presente para valorar esas cosas. Y esta conferencia, amigos y amigas, es una mora. Y como una mora hay que disfrutarla, porque jamás se repetirá de la misma forma. Vale, y vamos con la última. Esta es una que también es muy bonita, tiene una simbología detrás. Realmente el kintsugi es el nombre de un tipo de artesanía japonesa, que se puede traducir como carpintería dorada. Sin embargo, la simbología que lleva detrás es el arte de renacer de tus cenizas, ¿no? Fortalecido. Es una manera de representar lo que se dice como resiliencia, la resiliencia, ¿no? Cuando un objeto se rompe, puedes intentar pegarlo con superglue, intentar disimular las conexiones para que no se vean. O puedes hacer esto. Y el kintsugi lo que hace es ensalzar la rotura, es mostrar los puntos donde se ha roto, porque ningún objeto se rompe de la misma forma y una vez roto es único. Entonces, en vez de ocultar la rotura, avergonzándote de que se haya roto, intentando para hacer parecer que eso nunca ocurrió, ellos la ensalzan y la muestran, no la ocultan, sino que la engrandecen. Porque la persona que somos, y esto es la simbología aplicada a las personas, nosotros somos lo que somos con las cosas buenas y con las cosas malas que hemos vivido. Y también los momentos en los que nos hemos roto como el kintsugi y nos hemos rehecho, eso es un motivo para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de nuestras cicatrices. Y no ocultarlas, sino mostrarlas. Y os voy a contar también, para terminar, una historia, ¿no? Porque los seres humanos adoramos las historias. Nos hemos criado alrededor del fuego contando historias y es algo que llevamos en lo más profundo de nuestro ser. Y os voy a contar una historia de resiliencia que yo personalmente he vivido gracias a todo mi periplo con Japón. Y esta es la historia de Manuel. Manuel es un chico que me llama un día, cuando estábamos comenzando con la empresa, porque quería solicitar un servicio que yo jamás había proporcionado. Y no os imaginéis nada raro, ¿eh? No era eso, no era eso. No eran esos servicios. Él lo que quería es que yo fuera su asesor personal de viaje. O sea, que le ayudara a organizar el viaje, pero ellos irse por su cuenta. Y yo lo que hacía era organizar viajes en grupo, ya todo montado con el paquete completo, ¿no? Con el guía, con todo, ¿no? Y Manuel pues no quería eso, él quería irse por su cuenta y tal, y que yo le ayudara en todo. Yo le dije, Manuel, yo es que esos servicios yo eso no lo hago y tal. Empecé ahí, además iba súper liado con un montón de cosas. Y Manuel ahí, una persona de estas que cada pega que tú pones encuentra la manera de sortearla, no hay problema, todo es fácil, no te preocupes, Marco, esto lo haces en un momento. Y además es que había una peculiaridad. La peculiaridad es que su mujer iba en silla de ruedas, ¿vale? Y claro, esto añadía mucha complicación, porque todo lo tienes que pensar contando con eso. Tienes que contar con la silla, tienes que contar con que el hotel esté adaptado, tienes que contar con que la ruta que le ofrezcas pueda hacerla con la silla. O sea, hay muchas complicaciones. Entonces, si ya hacer un viaje como asesor, que es algo que no iba a hacer, encima en silla de ruedas, ya dije, mira, yo Manuel, de verdad, es que no. Pero el tío, Marco, venga, no sé qué, pero si lo de la silla no es nada, eso se soluciona, pero si nosotros hemos viajado por todo el mundo, yo además te ayudo con eso. Mira, al final, después de 10 minutos hablando con él, dije, Manuel, no sé cómo va a salir, pero te voy a ayudar. Porque es que me pareció admirable esa actitud que tenían de superar todo, o sea, esa vida, ¿no?, interna que él llevaba y con la cual te transmitía su energía. Y dije, voy a hacer una excepción contigo y te voy a ayudar. Y juntos diseñamos su viaje. Además, no se querían ir 10 días, ¿no? Se fueron 21 días. 21 días se fueron a Japón. Ellos, con su silla de ruedas, que además ella iba con la silla motorizada, ¿sabes? Que iba con
con una motoreta delante que se iba a todos lados. Además fueron a lugares que mucha gente ni siquiera va, ¿no? Que son sitios menos accesibles, más complicados de llegar. Bueno, estos son unos viajeros empedernidos. Además, fue muy gracioso porque a veces me mandaba un mensaje Manuel cuando estaban ahí en Japón y me decía: Marcos, estamos aquí en el tren, no me dejan entrar con la silla, no sé qué decirle al japonés de la entrada. Y digo, espérate, le escribía yo un mensaje en japonés y le decía, enséñale esto. Y él iba así, le ponía el móvil, el japonés hacía así, pasa. Me decía, mira Marcos, no sé qué me has puesto, pero me ha dejado entrar. Y yo, es que yo ya me conozco cómo piensan y ya sé me imagino cuál es el problema. Y la verdad fue súper bonito verles hacer realidad ese sueño que tenían de ir a Japón juntos. Y es que Cristina, ella trabajaba en las Naciones Unidas y ha viajado mucho por trabajo, pero aparte era su gran pasión, con su marido Manuel, viajar. Y cuando vivía en Ghana, en África, una zona conflictiva, la quisieron atracar por la calle y en un pequeño forcejeo, uno de los atracadores sacó una pistola y le disparó a bocajarro. No la mató de milagro, pero le seccionó una parte de la columna vertebral y la dejó en silla de ruedas. Después de ese acontecimiento traumático, pensaron que quizás ya nunca iban a poder viajar como a ellos les gusta. Ya la silla es un condicionante, ¿no? Ellos eran no turistas, viajeros, ¿no? De los que les gusta recorrer los sitios, irse aquí, irse allá, conocer a la gente. Y de hecho, incluso al principio lo pensaron, ya no vamos a poder viajar como antes. Pero después dijeron, no vamos a rendirnos a eso. Vamos a seguir haciendo lo que nos apasiona, como podamos y de la forma en la que podamos. Y desde entonces han seguido viajando, no solo Japón, han estado en muchos países del mundo. Yo a veces les llamo y no sé si están en Tailandia o en Camboya. Mira, una vez les mando un mensaje, no, porque estamos aquí en el Amazonas y estamos estuvimos con una barcaza de troncos, ahí la silla que casi se nos cae por la barcaza y había cocodrilos. Yo decía, mira Manuel, eso no es espíritu viajero, eso ya es locura, tío. Poquito de por favor. Y cuando presenté mi libro, El Sistema Hanasaki, el primero, les invité a la presentación y vinieron, ellos se sentaron en primera fila. Y yo conté esta historia y ellos no sabían que la iba a contar. Y ellos estaban ahí escuchando, y Manuel, que es un tío fuerte, ¿sabes? Que nunca está deprimido, pues ahí con sus ojitos cristalinos, así, emocionado, ¿no? Y cuando terminé y empecé la firma de libros, me senté en la mesa y la primera que vino fue Cristina con su silla, rauda, se puso en primera fila y me cogió la mano y me dijo, doy gracias a mi accidente, porque mi accidente me ha traído a personas como tú. Eso es resiliencia. Eso es sentirte incluso orgulloso de tus propias cicatrices y salir adelante fortalecido. Y eso es el concepto que nos enseña esta bonita palabra. Porque todos vamos a vivir momentos difíciles en nuestra vida, todos los hemos vivido ya, y todos los vamos a vivir más. Pero ser capaz de recomponerte de tus cenizas, salir adelante, mostrando tus cicatrices con orgullo, eso es Kintsugi. Y eso podemos hacerlo o no, y depende de nosotros. Pues nada, hasta aquí. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado esta selección de palabras que he hecho para vosotros. En el libro hay muchas más, todas ellas bonitas, y de verdad elegir esas palabras es complicado. No sé si decirte arigato, porque tú aquí cuentas que hay una palabra, kensha, ¿era? Kansha, que digamos que ya es un agradecimiento mucho más profundo, de corazón en corazón. Aquí tiene tu hijo, te puedes acercar, ¿eh? ¿Cómo se llama él? Se llama Kento. ¿Kenzo? Kento, que tiene nombre Kento. japonés. Bueno. Yo tengo a mi hijo que creo que es la primera conferencia que me ve en directo. ¿Es la primera que me ves?
¿Él ya ha ido a Japón? Él ya ha ido dos veces. ¿Ha ido a Japón 2 veces? De hecho, venimos de allí. Hemos estado en abril. ¿Me quiere decir algo? A ver, ¿qué quieres decir? Hola. Y su nombre también es muy bonito. Podría ser una de las palabras del libro. Porque Kento significa hombre fuerte y saludable. Hombre fuerte y robusto. Ese es el significado de su nombre. Espero que eso le ayude a convertirse en ese hombre fuerte y robusto que ya es. Oye, quería preguntarte, ¿cuándo sientes tú la primera vez la llamada de Japón? Porque la gente de mi generación, yo soy mayor que tú, como bien se me nota, en los primeros contactos con Japón eran dibujos animados de Mazinger Z, después de Heidi Marco, las cositas Kung Fu, una serie que no era ni japonesa, ese tipo de cosas, los samuráis, el Bushido se llama, sí, y esas cosas, hasta ya llegar a la época donde comemos el sushi, etcétera, etcétera, y hoy que parece que estamos viviendo desde hace una serie de años una especie de invasión de la cultura japonesa. Entonces yo quería saber 2 cosas. Uno, ¿cuándo tienes tu primera iluminación con Japón? Y después, algo que yo sí conozco de mis relaciones personales y profesionales, que es la relación que también tienen los japoneses con respecto a algunas cosas que son muy españolas, sobre todo el flamenco, donde algunos tienen una pasión porque lo entienden, lo relacionan también con esa capacidad que tiene el flamenco de expresar aquello profundo que está oculto, y que ellos, que son un país mucho más, digamos, más delicado a la hora de expresar las emociones, no son tan espontáneos aparentemente como nosotros, pues valoran en demasía. Entonces quiero saber primero eso, Vale. ¿cuándo te contactas? Y segundo, ¿por qué hay esa conexión España-Japón tan inaudita? Vale, pues mira, la primera pregunta es, yo siempre digo que fueron 4 puntos que se conectaron con el tiempo. El primer punto fue que yo desde siempre he sentido como una atracción por Japón. No una súper atracción, pero siempre me ha parecido como un país con una cultura enigmática, con algo curioso, ¿no? Lo de las samuráis, lo de las geishas, siempre me atrajo. Pero era algo que estaba ahí latente. Después, yo empecé a practicar artes marciales, empecé a practicar diferentes disciplinas, empecé con el kickboxing, después hice judo, hice taekwondo, pero cuando llegué al karate, en el karate vi que eso era más allá de un deporte en el que tú aprendes una secuencia de movimientos, vi que había algo más, había una filosofía de vida, la filosofía del karateka, una manera de realizarse como persona a través del arte marcial. Y de hecho, si analizamos los nombres de las artes marciales de Japón, vemos que todas tienen un kanji que comparten. Karate-do, Kendo, Jai-do, Kyudo. El do final significa camino. Es el camino de la mano vacía, el karate. El judo, el camino de la suavidad. El kendo, el camino del sable. Porque es un camino que recorres, ¿no? Y a mí eso me fascinó, eso del karate. Esa parte de los valores, del respeto, de la filosofía que había detrás. Luego entendí que un poco la filosofía del karate era, de alguna forma, un reflejo de la filosofía de la sociedad japonesa en general. Y eso me acercó un poquito más a Japón. El tercer punto fue que tuve un flechazo con el idioma japonés. Yo siempre había escuchado el japonés, las veces que lo había escuchado, como un idioma así, de fondo. Y parecía como un poco un ruido, hablando. Hasta que un día un amigo mío me puso un episodio de una serie que él le encantaba y estaba empeñado en que tenía que ver. Y además era una serie en versión original, solo estaba en japonés y tenías que leer los subtítulos en español. Entonces cuando me puso esa serie, me puse los cascos y empecé a escuchar el japonés de verdad, por primera vez. Y me encantó, me pareció un idioma muy bonito en el que cada persona que habla diferente,
la entonación, el contexto, si estás en el trabajo, si es una chica o un chico, o sea, cambia un montón las situaciones y me pareció un idioma muy bonito. Y en ese momento yo ya había decidido que iba a estudiar empresariales, económicas. Y pensé, ¿y si me fuera a Japón un año a vivir? Porque yo también tenía la ilusión de hacer un Erasmus, de irme un año al extranjero y vivir fuera un año. Entonces pensé que a lo mejor en vez de hacerlo en Londres o en Estados Unidos o en Alemania, podría hacerlo en Japón y aprender japonés, porque además Japón es un país económicamente fuerte. Era la tercera potencia económica mundial, sigue siéndolo. Y dije, si aprendiera japonés, eso sería un punto diferenciador en mi currículum. Me daría un toque que me diferenciaría de los muchos que estudian empresariales en España. Y entonces dije, no sé cuándo, pero en un momento de mi vida me voy a ir a Japón un año a estudiar japonés. Y eso fue con 18. Y a los 27 años, finalmente, hice las maletas y me fui. Entonces, estuve 10 años ahí, pico y pala, para hacer realidad ese sueño. Eso tiene que ver también con una de las palabras que selecciona, que es aquella de cuando tomas una decisión y a lo mejor pasa mucho tiempo, que tú tienes un objetivo, piénsate bien el hecho de renunciar porque no logra el objetivo en el proceso, porque a lo mejor hay cosas que tardan mucho más tiempo en florecer. Está claro que esa especie de resiliencia a ti te ha calado, no sé si ya te venía de fábrica y has visto ahí un ejemplo, dice, aquí está mi casa y aquí puedo aprender más lo que ya tengo, porque supongo que en este proceso y hoy en día más que nunca este proceso de ir a hacer un Erasmus en Japón no era nada sencillo. Claro, no, era bastante complicado. Por eso tardé tanto, 10 años, en poder hacerlo realidad, porque Japón es un país caro, tienes que ahorrar mucho dinero, no había muchas becas. O sea, de hecho, lo tuve que hacer todo yo mismo, sin ayuda ninguna. Y claro, eso demoró mucho el viaje. Pero bueno, también fue algo bonito el conseguir hacerlo realidad. El ir superando todos los obstáculos. Una de las palabras que dices, que también está en el libro, es gaman, que es seguir adelante a pesar de la adversidad, ¿no? Aguantar ahí, gaman suru, es a pesar del chaparrón, a pesar de los obstáculos, a pesar de todo, continuar, porque a veces cuando renuncias estabas a punto de lograrlo, ¿no? Y nunca sabes en qué momento es el momento bueno para seguir, ¿no? Adelante. Y luego la otra pregunta que me hacías de por qué la atracción de Japón y España. Mira, yo creo que Japón y España son dos culturas muy diferentes que se atraen precisamente porque cada una de las culturas encuentra en la otra algo que le falta y le llena y le complementa, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en los japoneses encontramos un país muy ordenado, muy civilizado, con unas reglas marcadas que hacen que las cosas funcionen bien, que la gente respeta la propiedad ajena, se encuentra algo que no es suyo y lo devuelve, o sea, que eso también pasa en España, pero allí ocurre mucho más, ¿no? O sea, ahí es como que vemos unos principios más asentados y una serie de cosas que a nosotros nos gustaría tener también más en nuestra sociedad, nos gustaría verlo más aquí. Y los japoneses también en nosotros encuentran un poco algo así, porque ellos en nosotros ven un país que llaman Yonetsu-teki na kuni, es como un país con más pasión, con más alegría de vivir, ¿no? De verte menos sometido por la opinión ajena, más libres de decidir el camino que quieres tomar. Entonces, no hay ninguna sociedad perfecta. Todas las sociedades tienen sus lados de luz y sus lados de sombra. Y España tiene sus lados de luz y sus lados de sombra. Lo que pasa es que la luz de Japón alumbra a España, ¿no? Y la luz de España alumbra a Japón. Entonces, por eso se atraen. De hecho, a mí es una de las cosas que me atrajo también de Japón y que yo veo que la gente cuando va allí le deslumbra eso mismo que a mí también me parecía fascinante de ellos. Luego, cuando ya vives allí en Japón un tiempo y empiezas a conocerles, también ves la oscuridad que la tienen, ¿no? Y ellos tienen muchas cosas que pueden aprender de nosotros también para convertirse en un país mejor. Eso yo siempre he dicho que una mezcla, o sea, un acercamiento de España a Japón
y de Japón a España haría a esos dos países más grandes? También lo pienso. De las pocas experiencias que tengo, hay una cosa que yo siempre me pregunto. Dado nuestro desconocimiento general sobre todo de las culturas orientales, bueno, tú estás permitiendo aquí que la gente se acerque. Por cierto, tengo que decir que este libro es fascinante y es fascinante para regalar, porque no es de estos libros o de estas historias que tienes que leer desde el principio hasta el final, sino que te exige y te permite, y además te agradece el hecho de ir leyendo poco a poco, tenerlo y poderte tirar un viaje de 3 horas zampándotelo entero, pero te obliga de alguna manera a todo lo que nos ha estado contando Marcos, que es decir, la posibilidad de deleitarte poco a poco con cada una de las palabras y las enseñanzas. Así que lo recomiendo vivamente y regálenlo. Yo hoy voy a regalarlo, así que imagínense. Hay una cosa que uno se pregunta, ¿qué relación hay? Porque muchas veces no, los confundimos nosotros entre la cultura china y la cultura japonesa. Es decir, fue primero que fue antes el huevo de la gallina, Japón se separó de China, porque hay algunos elementos que tú ves desde fuera y parece que hay similitudes. Pero después Japón tiene sus particularidades. ¿Tú has preguntado allí o es como preguntarle a un madrileño por un catalán o una cosa así, o a un malagueño por un sevillano, que siempre le mosquea mucho y todo lo demás lo ves muy parecido? Sí. Bueno, a ver, la cultura china y la japonesa tienen similitudes, pero se han diferenciado mucho con los años. Claro. Y ahora se podría decir que son países completamente diferentes. Sí que es verdad que Japón durante muchos años atrás tuvieron nexos y extrajeron muchas cosas de China. Por ejemplo, el idioma japonés, los kanji de Japón los trajeron de China. Claro. Y los kanji que hay en Japón, los símbolos con los que se escriben las palabras, es el chino tradicional. Luego los chinos hicieron una simplificación de sus kanji y hicieron el chino simplificado. Pero muchos chinos ven los kanji japoneses y saben lo que significa, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a clase en la Universidad de Japón, tenía compañeros chinos y ellos lo tenían mucho más fácil porque miraban los kanjis y a lo mejor no sabían la lectura, pero solo viendo el símbolo ya sabían de qué iba la frase. Pero luego con el tiempo Japón se ha ido diferenciando y han acabado siendo países completamente diferentes y de hecho cuando tú vas a China y vas a Japón, a ver, son asiáticos y ya sabes que Occidente y Asia es Asia, igual, sí. Pero hay grandes diferencias culturales, de forma de ser. O sea, China no es ese país ordenado, limpio y tal que vas a encontrar en Japón, ¿no? Es algo diferente. Yo cuando estuve en Japón un año, luego me fui a China de viaje antes de volver a España. Y para mí, o sea, mi experiencia en Pekín, 6 días en Pekín, fue llegar de Japón y fue como si me dieran un tortazo en la cara sin nada más llegar. ¡Pam! O sea, es que, vamos, todo era muy diferente, ¿vale? Que tiene también cosas muy bonitas China, pero a nivel de sociedad son dos polos, ¿no? Hay una cosa también que a mí me llama muchísimo la atención y supongo que a todos, que es esa capacidad que le has contado a través de varias palabras de las que has señalado, empezando y terminando por la última, ¿no? Esa capacidad de restituirse y mostrar con orgullo, no intentar ocultarla, las cicatrices del proceso, porque de eso se trata la vida. Japón precisamente es posiblemente uno de los países en la historia del planeta que más han sufrido, que más se han sometido, siendo un pueblo tremendamente orgulloso, y en el proceso, digamos, de reconstruirse y levantarse, hay dos cosas que a mí me parecen asombrosas. Uno, el respeto hacia quien les derrota, y dos, la capacidad de mantener un pie en el futuro, una mirada en el futuro, siendo uno de los países más avanzados, y por otro lado, otro pie en las raíces más milenarias de su cultura. Eso es bastante asombroso y no hay pocos países que hayan hecho eso, por no decirte ninguno, ¿no? Sí, a mí también me fascina cómo Japón ha podido
cambiar tanto en tan poco tiempo, porque Japón en 1600 y poco era un país feudal muy atrasado en cuanto a los avances tecnológicos de otros países, porque había permanecido durante 200 años cerrado a interacciones con el exterior. Y en muy poco tiempo, o sea, del 1600 al 1800 se mantuvo así, cerrado, y luego en 1850 inició un proceso de restauración y en poco tiempo se convirtió en un imperio, en una de las grandes potencias. Y ha hecho cosas que le han permitido renacer de sus cenizas, ¿no? En la guerra contra Estados Unidos, Japón quedó prácticamente devastado y en 20 años se convirtió en la segunda potencia económica mundial. Y a su vez han sabido mantener sus tradiciones. Las han mantenido y las han protegido. Y tú en Japón puedes ver de un combate de sumo tal cual se hacía hace 200 años, exactamente igual, con las mismas formas, todo igual, y luego puedes ver grandes rascacielos y la modernidad más absoluta, ¿no? Y eso también es una de las cosas que llama la atención, el contraste entre lo tradicional y lo moderno coexistiendo en equilibrio allí en Japón. Y no se dedican a lamerse las heridas, sino que están avanzando constantemente. Explícame una cosa, porque nosotros tenemos una de las palabras que todo el mundo conoce, es la palabra, concepto de geisha. Y tú aquí nos recuerdas, oigo, geisha, lo que quiere decir es persona de arte. Y originalmente las geishas, o los geishas, o les geishas, como se diga, eran hombres. Y terminaron siendo mujeres. Y ya dijeron, es mejor que sigan siendo las mujeres. Cuenta un poco exactamente qué es la geisha, porque nosotros lo tenemos asociado a esa figura, digamos, más relacionada con lo sexual, ¿no? Sí, a ver, la palabra geisha, nosotros cuando las palabras acaban en as, las atribuimos a femenino, pero allí en Japón no existe el femenino y el masculino, son palabras neutras. Entonces, gei es arte, sha es persona de arte, no es ni chica ni chico, ¿vale? Puede ser una geisha chico y una geisha chica. Y es lo que dices, originalmente eran hombres al principio, muy en el principio, porque el papel de la geisha o el geisha es amenizar el momento con elegancia, con arte, o sea, siendo capaz de pues cantar, bailar, tener una conversación interesante, dominar diferentes disciplinas que hagan el momento más especial por el hecho de estar contigo, ¿vale? Es una persona de compañía que hace que el momento sea algo único, inolvidable. Entonces, al principio empezaron siendo hombres, pero luego, pues como la mayor parte de los clientes eran hombres que contrataban esos servicios, pues cuando apareció la mujer acabaron siendo más reclamadas las mujeres que los hombres. Pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, la prostitución. De hecho, en aquella época la prostitución también existía, como ha existido en que no tenía que ser una geisha. Y era diferente, claro. ¿vale? No tenía que ser una geisha. Vale. Está prohibido para las geishas tener vinculación con los clientes. Entonces, realmente el servicio de una geisha es algo muy refinado, muy costoso, muy caro, pero que incluso hoy en día se puede contratar. Tú puedes contratar todavía el servicio de una geisha. Antes de dejaros pie para que queráis preguntar, me gustaría empezar por algo que dices en el libro, una de las palabras que te atrajo y que estaba aquí como concepto, que es komorebi. ¿Qué es komorebi y por qué te ha llevado, digamos, a el resto de las 87 palabras? Pues mira, komorebi fue una de las primeras palabras que yo, de estas palabras especiales japonesas que yo descubrí. Y me pareció fascinante que con un solo término pudieran decir algo tan complejo. El komorebi significa los rayos de sol que atraviesan entre los árboles en ese momento del atardecer, cuando ves esos haces de luz que cruzan el bosque, ¿no? Y ellos tienen una palabra para definir eso, komorebi. Nosotros para definirlo usamos una explicación. Tenemos que explicarlo, pero no tenemos una palabra que haga referencia al término. Y ahí fue cuando yo empecé a investigar esas palabras especiales de Japón. Y es que Japón, el japonés, tiene una ventaja que también puede ser complicación con respecto a otros idiomas, que es ellos forman palabras utilizando símbolos. Esos símbolos
tienen un significado intrínseco. Cada kanji significa algo. Entonces, luego esos símbolos los pueden juntar con otros símbolos para crear conceptos más complejos. Y así van creando nuevas palabras. Como Orebi al final es la suma de varios símbolos que en conjunto te da ese significado. Entonces, ellos pueden tener palabras muy específicas para decir cosas concretas porque juntan este símbolo con este, ¡pam!, y lo tienen. Tienen una palabra para decir que es Kehai, que es cuando el cielo está despejado completamente y no hay ni una sola nube. Y eso es Kehai, ¿vale? Tú dirías, bueno, hoy el cielo está despejado y no hay ninguna sola nube, ¿vale? Y dirías lo mismo, pero ellos dicen una palabra y ya lo han dicho, ¿sabes? Y eso me pareció fascinante. Entonces fui investigando y vi que había muchas otras. Y al final, pues, llegué a escribir este libro sumando las que desde mi punto de vista, porque al final esto es algo subjetivo, las más bellas y sabias de Japón es desde mi punto de vista, porque yo soy el que las ha valorado. A lo mejor otra persona haría otra selección diferente. Escogido otra. ¿Alguien te ayudó en este proceso? ¿Tuviste la llamada de algún sensei o alguna sensei que te dijera, oye, esta palabra no la elijas, que a ti te gustará mucho, pero para nosotros es un truño, con perdón? Pues mira, sí tuve una ayuda y es una ayuda que, de hecho, si no la hubiera tenido, a lo mejor no habría podido escribirlo o habría tardado mucho más en hacerlo. Y la número 87 hace mención a eso. Ajá. La número 87 es una palabra que significa makokoro. Y bueno, no os voy a contar exactamente por qué, quiero que lo leáis y lo pone en el libro. Pero esta persona, la persona a la que hace referencia la palabra, que fue el que yo considero como mi padre japonés, él me ayudó a escribir este libro porque él, sin que yo se lo pidiese, eso de omotenashi, ¿no? Hizo omotenashi conmigo, sin que yo se lo pidiese, cuando yo publiqué el sistema Hanasaki y se lo entregué para que él tuviera una copia, aunque no podía leerlo porque él no sabe español. Pero yo sabía que a él le hacía mucha ilusión, yo le había estado contando la idea del libro. Y además en el libro hace mención, en el Hanasaki, varias veces a ellos, al señor y la señora Tokuda, que fue una familia que me acogió en su casa como un hijo. Y él escuchaba la historia del nuevo libro que yo iba a escribir con las palabras y tal, y sin decir nada, ¿no? Luego él pues le daría sus vueltas, y en el siguiente viaje que yo hice a Japón, y que fui a verlos, siempre intentaba ir a verlos en cada viaje, él apareció con un documento que me dio en documento Word, pero me lo dio también impreso, de 5 hojas, una tabla dividida por categorías en el que había seleccionado un montón de palabras que pensaba que podían encajar con las palabras que yo buscaba. Que además había clasificado por categorías, palabras relacionadas con la naturaleza, palabras relacionadas con la cultura japonesa, palabras relacionadas con actitud ante la vida, etcétera. Y ponía la palabra con su kanji, cómo se leía, la explicación de la palabra, vamos, un trabajazo que lo había hecho todo para ayudarme a hacer realidad este libro. Y de hecho de ese libro, o sea, de esa selección de palabras habré sacado como unas 40 más o menos. O sea que la mitad del libro es en parte gracias al señor Tokuda. El señor Tokuda, que todo está en japonés, esta cosa. Bueno, yo voy a dejar de preguntarle, estaría hablando con él horas y horas, pero me dirijo a vosotras. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, decir algo o contar cómo han sido los viajes? Aquí tenemos una mano. Espera. No, yo sé que no hace falta, pero como lo grabamos, de esa manera te escucha la gente que lo vea por YouTube. Bueno, primero felicitarte por los 2 libros. Este me está encantando, el primero me encantó. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué cuando hablas japonés tu voz es mucho más dulce, más suave y más bella? Pues esto es en parte gracias a la paz interior que Japón me ha dado, ¿no? Me ha hecho templar mucho mi carácter y yo era una persona, pues, digámoslo, más no enérgica, sino quizás inestable emocionalmente en el pasado. Y todos estos conceptos, todos estos aprendizajes, todas estas vivencias que me han ido templando el carácter, también me han ido templando la voz. Y bueno, hay gente que disfruta escuchando mi podcast, porque disfruta escuchándome, pero diría que también es en parte gracias a Japón, sí.
¿Alguien quiere contar? ¿Alguien ha ido a los viajes de Marco? Sí, ¿Ha ido? tengo varios viajeros aquí. Cuéntanos un poco. Y de hecho que han venido personalmente conmigo. Bueno, yo lo que sí, aparte de contar lo maravilloso, porque esto no es un viaje normal y corriente para turistas, así que verlo, ¿Cuánto tiempo duran normalmente? como 14 días, ¿no? 14 días, sí. Y recorrimos el Japón, que a mí realmente me gusta porque yo soy una apasionada de Japón, sobre todo el feudal, ¿no? Y con Marcos, bueno, pues yo nunca estaré suficientemente agradecida porque gracias a él y a un detalle que él tuvo conmigo, pues yo cumplí el sueño de mi vida, que era conocer el templo Sengakuji, donde estaban enterrados los 47 Ronin, ¿no? Y me pareció... Yo fui a Japón con unas perspectivas impresionantes, volví mucho mejor de lo que me había ido y mi vida nunca ha sido ya la misma desde que yo estuve con Marco en Japón. Y repetiré. ¿Puede decir en qué medida, porque él lo ha dicho, él se ha vuelto más templado, más controlado? Bueno, porque te das cuenta que Japón es otro mundo. Eso no tiene nada que ver con el resto que nosotros conocemos, ¿no? Ese respeto que habla, esa paz que respira. Yo nunca he sido más feliz y más tranquila que los 14 días que yo estuve en Japón, ¿no? Y para mí fue una experiencia brutal. Y repetiré, lo que pasa es que repetiré al Japón feudal, de verdad. Vale. ¿No quieres Tokio? No, Tokio. porque eso es como el que va a Nueva York. Ya. Exactamente igual. Vale, El vale. Japón feudal es otro viaje que tenemos, Sí. que es Otro como viaje. la continuación para ir a un Japón más profundo. Oye, más- aprovechar por si de aquí alguien lo ve en directo o después viéndolo por YouTube, ¿cuánto sale de perras un viaje? Porque ya nos imaginamos Eso que de muy baratico mal no gusto, es. eso de ¿Eh? Eso es de muy mal gusto preguntar dinero. No, ¿eh? hombre, pero lo tendrá, eso en algún momento se tiene que Sí, se sí, tiene sí, que sí. plantear, ¿no? Digo yo. O sea, hablemos del elefante. De cómo es. Elefante en la habitación. Eso es. Bueno, a ver, Japón no es un país barato, No. pero para la experiencia que ofrecemos creo que es un precio que está muy bien. Más o menos rondará entre los 3.500 y 4.000. Ah, bueno. Un viaje de 2 semanas con prácticamente todos los gastos incluidos, exceptuando la manutención. O sea, lo que sería el billete, el transporte, las entradas a lugares turísticos, Vale. el servicio de guía acompañante, todo contando que es un grupo reducido de máximo 14 personas, para que sea esa más sensación de un grupo de amigos que viaja juntos en vez de una manada de turistas que se mueve de un lugar a Claro. otro. Y que un guía que sea una persona que ha vivido en Japón, que habla japonés y que conoce muy bien su cultura y que además, y esto es muy importante, que tenga ese aprecio sincero por la cultura japonesa. Porque cuando tú aprecias algo y hablas de ello, te brillan los ojos. Y ese brillo no lo puedes comprar ni lo puedes imitar. O lo tienes o no lo tienes. Entonces, todas las personas que trabajan en el equipo Descubriendo Japón son personas que hemos filtrado contando con eso. O sea, decir, que sea alguien que cuando hable de Japón se le llene la boca hablando. No quiere decir que sea alguien que no sea capaz de ver, pues eso, los lados de oscuridad de Japón, pero que de verdad aprecie la cultura japonesa y te la pueda transmitir con ese amor que tiene alguien que hace lo que le gusta. Entonces, ese es yo creo uno de los, quizás el aspecto más diferenciador de Descubriendo Japón como empresa, es ese, que la gente que trabaja en nuestra empresa tiene de verdad una vocación por mostrar la cultura japonesa al mundo. Oye, ¿y siempre te gustó comunicar y escribir? ¿O es una cosa que también has ido aprendiendo? Pues esto es algo que le debo a mi madre. Vale. ¿Vale? Mi madre es una persona que ha sido muy especial, una persona muy especial. No es porque lo diga yo, que soy su hijo, sino mucha gente que la conoció. Ahora ya no está con nosotros, desafortunadamente. Pero ella ha sido mi gran consejera, la persona con la que me ha escuchado todas mis reflexiones. Yo he sido muy reflexivo, he sido de pensar, de darle vueltas a las cosas, de razonar, y ella ha estado acompañándome siempre para ayudarme a elaborar mi pensamiento. Y cuando me escuchaba todas mis reflexiones, mis ideas, ella me decía: Marcos, ¿por qué no lo escribes? ¿Por qué no lo escribes? Y yo decía: mamá, es que no tengo tiempo, no sé cuánto, no sé quinto, tal, ya me pondré. Entonces me lo repetía, siempre que me escuchaba, decía: escríbelo, escribe eso. Y al final le hice caso y empecé a escribir. Sin decirle nada, empecé a escribir para mí, para tenerlo. Todas mis ideas las escribía
Y me di cuenta que escribir es algo fascinante porque te permite encapsular los conceptos y trabajar a partir de ahí. O sea, cuando tú piensas, son ideas en el aire. Cuando escribes, las capturas y las desarrollas. Pero cuando tienes que escribir un texto sobre algo, tienes que pensar más elaborado para desarrollar esa idea. Y una vez esa idea está plasmada, de esa idea partes a otra idea, y de esa idea a otra, y de esa a otra. Entonces, como tú vas elaborando tu raciocinio, tu pensamiento, tu propia ideología, y vas creándola a base de escribir. Entonces, a partir de ahí empecé y ya no pude parar, ya ha sido un no parar. Oye, me gustaría también, ya que estamos en una librería, que aprovechases para hacer unas recomendaciones. Desde que empezamos aquí muchas veces decimos, oye, dime 5 libros, 5 títulos. Yo te pido un par de ellos, y ni siquiera títulos si quieres, sino de autores o autoras japoneses que tú pudieras recomendar a alguien, me da igual que sean clásicos o que sean contemporáneos, tú digas, aquí está el espíritu de Japón, o aquí disfruté muchísimo. Pues, mira, hay un libro que a mí me gustó mucho, que habla de la historia que ocurrió con las bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Es un libro que se llama el haiku de las palabras perdidas. Y habla de una historia de amor entre dos jóvenes que ocurre justo en el momento en el que estalla la bomba en Nagasaki. Y relata toda la experiencia vivida allí, lo que ocurrió, cómo actuaron los japoneses, las vivencias que experimentaron. Y la verdad a mí ese libro me conmovió y me parece que todos deberíamos de saber, aunque sea duro, lo que ocurrió allí y cómo vivieron esas personas, para que eso jamás se vuelva a repetir, ¿no? En un mundo ahora tan convulso como el de ahora, en el que toda la escalada militar parece cada vez da un poquito más de miedo, pues eso yo creo que sería es un libro que te da mucho que reflexionar. Oye, si te digo algo en japonés, que yo creo que es japonés. Vale. Lo comprobaremos. No, pero ahora porque lo he intentado hacer con el Google y el Google no entiende nada, no dice nada. Resulta que yo me fui en la juventud, yo estudié filología, arte dramático, era muy jovencito y me fui a Madrid a hacer teatro. Y una de las cosas, de las representaciones que hice, era una pieza de Tennessee Williams, donde interpretaba 2 personajes, un marchante de arte y un camarero japonés, y se llamaba En el bar de un hotel de Tokio. Entonces, el camarero japonés no decía nada, y estaba todo el tiempo, mientras 2 americanos, un matrimonio, se peleaban, iban sacando sus vergüenzas, y él hacía cosas, simplemente. Aparte de ir vestido y muy maquillado como japonés, o lo que nosotros teníamos como japonés entonces, cosa que me gustó, digo, yo tengo que darle a esto una cosa. Y entonces no era época de internet donde uno puede buscarlo todo, pero sí me acuerdo que me fui a una biblioteca y digo, voy a buscar un haiku, porque yo sí venía de la poesía, eso, pero encontrar un haiku, y encontrar un haiku transcrito, y encontrar un haiku transcrito y que sonase y que me gustase el significado, era difícil. Así que en una enciclopedia me encontré con uno y decía algo así. Ya no me acuerdo lo que quería decir, pero se me quedó en la cabeza aquello. Era Yuki oremo kikoete kuraki yonari kana. Como no sé si hay palabras y tal. ¿Eso quiere decir algo o tú estás...? A ver, repítemelo otra vez. Yuki oremo kikoete kuraki yonari kana. Yuki oremo kikoete kuraki yonari kana. Yuki oremo kikoete Kuraki yonari kana. ¿Quiere decir algo? Sí. Es que los haikus son... que se está oyendo, escuchando, más oscuro la noche, más o menos. Bueno, lo siento, mi español es fatal, pero cada 5 o 7 sílabas significa eso.
Bueno, pues nada. Aquí tenemos una japonesa mejor que nadie Japonesa. para decirnos... Oye, tú conoces a Marcos, ¿no? Sí, nos conocemos hace... Espérate, que no te escucha la gente. ¿Le puedes pasar el micro? Sí, de un poquito, porque tú eres aquí la única japonesa de verdad que puede hacer la prueba del algodón, como decimos. ¿Qué sabes de Marcos? ¿Qué nos puedes contar de Marcos? ¿Y cuál es tu nombre, perdón? Bueno, me llamo Noriko, llámame Nori. Él es compañero de mi cuñada cuando estudiaron en empresario, ¿no? Hace más de 10 años, pero hoy primera vez nos vemos, pero hemos conversado en Zoom y esas cosas. Y hoy por fin... ¿Y tú vives en Málaga? Bueno, en Fuengirola. En Fuengirola. Pero aquí te viniste como él allí y se fue a Japón. Para conocer, que porque tengo que... Bueno, es una tradición de Japón que somos del mismo alumni, entonces apoyamos mutuamente, pero sobre todo yo soy mayor, en Japón mayor tiene que ayudar más a menor. Claro. Y bueno, directamente no puedo ayudar nada, pero estoy hablando de su libro, de agencia, a mis amigos aquí. Y nos recomiendas a Marcos. Sí, por supuesto, siempre. Bueno, pues ya lo saben todos, que Marcos, todos habéis venido y estáis convencidos. Y que no lo sepa, pues aquí tenemos una persona que es un gran guía y es una gran entrada para un país que nos parece fascinante. Y porque tú hablas los dos idiomas, yo ya me voy a callar. Si nadie tiene nada que decir, que venga aquí, que él os va a hacer esas dedicatorias tan hermosas que hace. ¿Cómo se llama eso? El sistema de escritura, la caligrafía, Sí, ¿qué nombre tiene? es el shoto. El shoto. Shoto. Es la caligrafía, el arte de la caligrafía japonesa. Bueno, decir que Noriko, ella estudió en la misma universidad que yo en Japón. Vaya. Eso en Japón es muy importante porque te vincula con esa persona, ¿no? La persona que estudió antes que tú es senpai y tú eres kohai. Y crea un nexo que ya no se rompe nunca, ¿no? Entonces cuando Gloria, que es la amiga que tenemos en común, que es su cuñada, me dijo, pues mi cuñada es japonesa y tal, y no sé qué, y nos puso en contacto. Y luego hablando con ella nos dimos cuenta que habíamos estudiado en la misma universidad y eso ya, ¡pum!, crea ese vínculo porque el senpai, que además son dos palabras que están incluidas en el libro, senpai y kohai, crea un vínculo en el que el senpai de alguna forma siente la responsabilidad de ayudar y guiar al kohai. Y el kohai muestra su respeto y veneración, digamos, cuidado con la persona que está por delante, ¿no?, para aprender de ella. Y eso ocurre en las empresas, en las universidades, en las escuelas, se vinculan senpais con kohais y kohais con senpais, y la verdad que a mí es algo que me parece muy bonito de la cultura japonesa, de cómo dos desconocidos, además voy a terminar con una brevita historia también que me ocurrió en Japón, también con un alumno de Doshisha University, porque fui a un templo que hay en el norte de Kioto y fui yo solo con mi bicicleta. Además, llevaba tiempo queriendo ir, pero como está lejos, pues esas cosas que vas postergando, y al final, cuando ya me quedaba poco para volver a España, fui allí. Y antes de entrar al templo pasé por una casita, también que se podía visitar, tradicional japonesa, que vi en la foto, parecía muy chula. Y dije, bueno, voy a entrar y luego voy al templo, ¿eh? Y cuando estaba entrando en el camino de entrar hacia comprar el ticket, había un señor japonés que también iba solo. Y no sé muy bien cómo empezamos a hablar. O sea, justo eso de que hablas y te preguntan, ¿de dónde eres? Y tal, en España, no sé cuánto. Y en ese momento me pregunta que qué hago aquí en Japón y le digo que estudio en Doshisha University. Y me dice, yo también, Doshisha University, tal, no sé qué. Y dice, watashi wa anata no senpai desu, ¿no? Es como, yo soy tu senpai. Pues llegamos a comprar el ticket y cuando yo saco mi dinero para comprar mi entrada, me dice, daijoubu, y me paga la entrada, ¿sabes? Wow. Me compra la entrada al sitio porque él era mi senpai, ¿no? Entonces, muchas veces cuando el senpai y el kohai van a cenar o lo que sea, el senpai paga la cuenta, ¿no? Es como que de alguna forma se hace cargo, ayuda al kohai. Y él, que no me conocía de nada, que era un japonés y yo un español, que no teníamos ninguna vinculación, solo por eso ya estábamos conectados, ¿no? Y hicimos la visita juntos. Allí dentro me regaló un libro que llevaba. Decía, ¿has leído este libro? Yo, no, es un libro japonés. Toma, llévatelo y tal. Y me lo regaló. Y fue muy bonito
por esa relación que hoy tenemos Noriko y yo, y que además nos hemos conocido hoy personalmente, nos hemos visto por Zoom, pero hoy nos hemos visto en realidad. Ha sido muy bonito. Pues yo nada más que decirte arigato y pedirle a todo el público que dé un hermoso aplauso y muchísimas gracias por venir. Gracias.